A 4 meses de las elecciones presidenciales y sin saber si el presidente Uribe será candidato o no, el sonajero presidencial se sigue moviendo. Este fin de semana, Germán Vargas Lleras lanzó oficialmente su campaña y hoy la precandidata conservadora Marta Lucía Ramírez se va con todo y contra todos. En diálogo con Beatriz Gómez, raja el desarrollo de la política de seguridad democrática que ella misma ayudó a cimentar. Dice que se durmieron sobre los laureles y que sus sucesores, Camilo Espina, Jorge Alberto Uribe y Juan Manuel Santos, desde el Ministerio de Defensa, no se pusieron pilas con la seguridad en las ciudades como estaba escrito. La precandidata sostiene que la atención de la campaña presidencial sigue concentrada únicamente en el presidente Uribe y que en el Partido Conservador solo se ve la pugna entre Andrés Felipe Arias y Noemí Sanín, como si los demás no existieran. Beatriz Gómez entra al radar. Doctora Marta Lucía, en los últimos días el tema de la seguridad se ha colocado en el centro del debate nacional, a tal punto que estudiosos del tema de la violencia plantean que hay que revisar la política de seguridad democrática. ¿Usted qué piensa? Yo creo que hay que ejecutarla completa, como la diseñamos en el 2002, siendo yo ministra de Defensa del presidente Uribe. Desafortunadamente creo que a veces buena parte de los logros como que les hicieron sentir que ya se ha logrado el resultado. El resultado estamos todavía lejos de lograr. Bueno, hay muchos hechos que corroboran, según estos analistas, la necesidad de revisar esa política. No más el sábado pasado, las FARC atacaron una patrulla en el departamento de Arauca. Murieron policías y murieron militares. Ellos aseguran que hay un renacer de las acciones de la guerrilla, pero que el gobierno y los defensores de la política de seguridad democrática siguen teniendo la idea del año 2008 cuando las FARC aparecían derrotadas y desvertebradas. No, yo por eso me refería que de pronto es un peligro sentarse sobre los laureles, como dice el dicho. En el 2007-2008 creo que tuvieron la sensación de que ya se ha cumplido la tarea, pero cuando te habla de la política de seguridad democrática, como se concibió, es una presencia integral del Estado en todo el territorio. Eso hace falta. Es que resulta que nosotros teníamos claro que había que llevar la fuerza pública y era urgente el acompañamiento con justicia, con educación, con salud, con infraestructura y con desarrollo productivo. Pero si 7 años y medio después no se ha logrado la meta fundamental que era el control territorial, es que todavía en 200 municipios del país siguen actuando bandas paramilitares y de guerrilla y de narcotraficantes. Yo creo que hoy por hoy no tiene control ningún grupo guerrillero, ni narcotraficante, ni paramilitar en ningún lugar de Colombia, pero hay que evitar realmente que lleguen a tener alguna posibilidad siquiera de tener esa presencia fuerte que tenían anteriormente. La sensación que existe es que la política de seguridad democrática solamente tiene un componente militar, militarista, como lo califican algunos, y que no ataca las causas profundas de la violencia en Colombia. A ver, yo creo que ese tema de las causas es muy relativo, porque evidentemente uno no puede justificar que por la pobreza haya violencia. A mí me parece realmente que la concepción en ningún momento fue exclusivamente militarista. Sí se requiere una presencia militar urgente, que era lo que estábamos viendo en el 2002, para lograr ocupar el territorio, pero el control territorial por parte del Estado se logra definitivamente con el otro componente, en la medida en que la gente tenga educación, tenga trabajo, que el campesino tenga realmente posibilidades. Pero en eso ha fallado entonces el gobierno. Claro, ha habido una falla porque se rezagaron algunas entidades del Estado. Yo respondo completamente de esa visión integral que tuvimos el presidente Uribe y yo cuando se diseñó la política con nuestros comandantes de fuerza, pero ya la ejecución es otra cosa. Se plantea también otro tema central, el tema de la seguridad en las ciudades, que no fue previsto por la política de seguridad democrática. Gran vacío. Al contrario, gran equivocación también. En la política de seguridad democrática decía textualmente que el gobierno nacional, es decir, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, debían diseñar con los alcaldes de cada una de las ciudades los programas de seguridad que se adaptaran a las circunstancias de cada ciudad. Y no se hizo. Eso no lo hizo ningún ministro de Defensa de los que me sucedieron, pero yo lo dejé escrito en esa política. No he visto todavía ningún ministro de Defensa que después de salir a cobrar el resultado de las acciones militares contra la guerrilla nos haya mostrado un solo programa de seguridad urbana para Medellín o para Cali o para Bogotá o para Barranquilla. Esa parte tampoco se ejecutó. Sí, hay quienes plantean que sencillamente lo que está ocurriendo es que al gobierno nacional no le conviene que la seguridad funcione en las principales capitales del país, por lo menos en esas capitales donde los gobiernos son independientes o del polo democrático. Y plantean, analistas como Héctor Abad planteaba este fin de semana,
que se está aplicando una política por parte del gobierno de seguridad en aquellas zonas donde hay uribismo, pero cero seguridad en las ciudades donde están gobernadas por independientes a la oposición. No, yo realmente creo que esa es una interpretación perversa, no creo para nada en una interpretación de esa. Lo que sí definitivamente creo es que se confió definitivamente el Ministerio de la Defensa y también un poco el del Interior en no poner realmente todos los mecanismos a funcionar de la mano con los alcaldes. Es que eso es una obligación compartida, porque los responsables del orden público en cada una de las ciudades son los alcaldes, pero tiene que coadyuvarse esa tarea por parte del gobierno nacional. Es obligación del gobierno y es obligación de los alcaldes. Ahora, yo no he visto hasta ahora ni un solo alcalde, excepto el de Barranquilla, la semana antepasada, que estén presionando hace 2 años, hace 3 años, diciendo que quieren que haya mejor inteligencia, que quieren que haya mejor desarrollo de una estrategia de seguridad. O sea, que urbana. esto sería culpa de los alcaldes de esas ciudades. Compartida, creo que la responsabilidad es compartida. Es urgente que haya un programa de seguridad urbana que se adecue a las circunstancias de cada ciudad, porque es distinta a la inseguridad de Cali, que está sobre todo muy influida por el narcotráfico, a la inseguridad en otras ciudades como Bogotá, por ejemplo, donde puede haber a veces milicias, donde hay unos grupos de delincuencia organizada, o a la inseguridad que vemos en las comunas de Medellín. Son distintas las problemáticas y distintos los actores. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener guerra en Colombia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir invirtiendo el 6% del Producto Interno Bruto en la guerra? Hasta que yo sea presidenta y le dé a este presupuesto un manejo que de verdad sea estratégico, muy fuerte la política de seguridad en las acciones militares contra la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, pero también muy fuerte la ejecución del presupuesto en que haya educación para los niños en las zonas rurales de Colombia, en que haya jóvenes en las comunas de Colombia que tengan una oportunidad de educarse, de asistir y hacer una carrera profesional o técnica, que tengan esperanza de trabajar. ¿Pero cuándo el país va a tener eso si la mayor parte del presupuesto se va a la guerra? Yo creo que la ventaja, Beatriz, también es que las mujeres sabemos hacer rendir la plata. Yo creo que un presupuesto exiguo, que ciertamente tiene una inmovilidad, porque hay unos rubros del presupuesto que tienen muy poca flexibilidad, de todas maneras se puede distribuir mejor. Me parece que hay que bajarle mucho más al gasto, hay que redistribuir el presupuesto y lograr realmente que la educación sea posible, no solamente con presupuesto oficial, también hay que utilizar mucho más hoy por hoy la imaginación, la creatividad, las tecnologías. ¿En qué va su campaña electoral? Pues trabajando duro, trabajando con las uñas. Para mí es clarísimo que cuando uno no tiene maquinarias, cuando uno no tiene todo el poder económico que tienen otras campañas y cuando tampoco tiene el poder de los medios de comunicación, pues le toca trabajar con las uñas, pero yo afortunadamente soy guapa para trabajar. Doctora Marta Lucía, ¿usted todavía sigue pensando que la candidatura del presidente Uribe es una especulación? ¿O lo ve haciendo campaña desde su puesto? Yo realmente creo que hay tantas señales equívocas. No, pero en el fondo, es decir, sería ingenuo pensar que no está en campaña. Yo la verdad es que resolví desde hace muchos meses no desgastarme en eso, hasta que no tengamos clara la Corte, el referendo y todo lo demás. ¿Qué tal uno congelado y sin moverse? ¿Pero usted se siente con garantías entonces para hacer su campaña? Yo creo que no son iguales las condiciones, pero me parece que lo que uno no puede hacer es caer en esta, de alguna manera, en este entrampamiento en donde la gente está congelada y nadie hace propuestas. Yo soy la única campaña que en el mes de junio presentó una propuesta completa de 12 puntos para que Colombia sea un país desarrollado. ¿Le han dado las garantías todos, los medios de comunicación, el gobierno, todo el mundo? La verdad, quiere que le diga, los medios de comunicación siento que siguen de verdad demasiado concentrados en el presidente, por supuesto, y en 2 o 3 campañas más. Hoy vemos una cosa que es lamentable, los medios concentrados en la pugna entre 2 candidatos de la consulta conservadora, como si no hubiera más candidatos, como si no hubiera temas, como si no hubiera agenda de país, como si no hubiera propuesta. Doctora Marta Lucía, muchísimas gracias. Mil gracias, Beatriz, me encantó estar acá en este programa con Beatriz. Gracias, doctora Marta Lucía.